Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y por supuesto, a todos los seguidores de nuestro querido Can Yaman. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta y la cabeza llena de preguntas. Hoy, mis amigos, vamos a desentrañar un enigma que ha tenido a muchos en vilo, la misteriosa desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. De un momento a otro el perfil que tanto seguíamos, donde compartía su día a día, sus proyectos y esa sonrisa que derrite a cualquiera, simplemente se esfumó. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue una decisión propia, un hackeo, un descanso necesario? Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a investigar a fondo y a intentar revelar el misterio. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y, por supuesto, se queden hasta el final porque esto se pone cada vez más interesante. La noticia de la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman, que para muchos era una ventana directa a su vida, causó un verdadero revuelo en redes sociales. Imaginen, de repente, ese perfil que revisaban por la mañana, el que les regalaba una foto antes de dormir, ya no estaba. Era como si un capítulo de nuestra serie favorita se hubiera borrado sin previo aviso. Las reacciones fueron inmediatas: confusión, preocupación, especulación. ¿Sería temporal? ¿Sería algo definitivo? Las teorías empezaron a volar como pajaritos en una plaza. Algunos pensaban en un posible hackeo, un ataque de esos que lamentablemente se dan en el mundo digital y que pueden dejar a cualquiera sin su espacio virtual. Otros, más pragmáticos, sugirieron que quizás Can Yaman había decidido tomarse un respiro de las redes sociales, un descanso digital para desconectar un poco del ruido y la presión que a veces conlleva la fama. Y no faltaron quienes, entre bromas y anhelos, soñaban con que era una estrategia de marketing para generar expectativa, para un regreso triunfal con una nueva imagen o un anuncio sorpresa. Pero la verdad es que al principio reinaba la incertidumbre, una nube gris que cubría el entusiasmo de sus seguidores. Para entender mejor la magnitud de lo que sucedió, pensemos en la importancia que las redes sociales, y en particular Instagram, tienen para figuras públicas como Can Yaman. No es solo una plataforma para compartir fotos bonitas o vídeos cortos. Es una herramienta fundamental para la conexión directa con sus fans, para promocionar sus proyectos de trabajo, sus películas, series, colaboraciones, incluso sus causas benéficas. Para Can, que tiene una base de seguidores enorme y global, Instagram era su puente principal para mantener esa cercanía, para agradecer el apoyo incondicional que recibe de todas partes del mundo. Cada publicación, cada historia, cada interacción era una forma de mantener viva esa comunidad que lo admira, esa legión de fans que lo sigue con devoción. Por eso su ausencia fue notada y lamentada por muchísimos. Se perdía esa dosis diaria de Can, ese atisbo de su vida fuera de los sets de grabación, de sus entrenamientos intensos que inspiraban a tantos, de sus viajes que nos permitían soñar con otros horizontes. Era una conexión que para muchos se sentía como parte de su rutina, un ritual diario que se vio abruptamente interrumpido. La desaparición de su cuenta de Instagram no fue un evento aislado en el mundo del entretenimiento digital. Hemos visto casos similares con otras celebridades, donde la presencia en redes sociales puede ser tan intensa que una pausa, ya sea forzada o voluntaria, genera un impacto significativo. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, la especulación se intensificó debido a su creciente popularidad a nivel internacional y al momento actual de su carrera. Se encontraba en un punto álgido con proyectos ambiciosos en marcha y una base de fans en constante expansión. Por ello, la pregunta de por qué resonaba con más fuerza. ¿Era un movimiento estratégico, un error técnico o algo completamente personal? Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Después de unos días de especulaciones y mucha angustia entre sus seguidores, comenzaron a surgir algunas pistas, como pequeños hilos de Ariadna en este laberinto digital. Lo primero que se filtró y que empezó a generar un consenso era que no se trataba de un hackeo. Si hubiera sido un ataque externo, seguramente se habrían visto señales de actividades extrañas, publicaciones sospechosas o intentos de suplantación de identidad. Nada de eso se reportó, lo cual descartó rápidamente la teoría más alarmista. Esto, de alguna manera, trajo un poco de alivio, porque un hackeo siempre implica una violación, un daño, una invasión a la privacidad que genera una gran dosis de preocupación.
Si no fue eso, entonces se acercaba más a la idea de una decisión voluntaria, un acto deliberado por parte del actor. Y aquí es donde entra la parte intrigante, el giro de guión que nos mantiene expectantes. Algunas fuentes cercanas a la producción de sus proyectos, e incluso algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco y latinoamericano, empezaron a comentar que la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman podría estar relacionada con un nuevo proyecto en el que está trabajando. Se habla de un posible cambio de estrategia de comunicación, o quizás de un deseo de centrarse al 100% en este nuevo desafío sin las distracciones o la exposición constante de las redes sociales. Piensen en esto. A veces, para poder concentrarse plenamente en un trabajo creativo, para sumergirse en un personaje nuevo o para desarrollar un proyecto ambicioso, un artista necesita aislarse un poco, silenciar el ruido exterior. Las redes sociales, por más que sean una herramienta de conexión, también pueden ser una fuente de distracción, de presión, de comentarios que, aunque bien intencionados, pueden influir en el proceso creativo. Imaginen la carga mental de responder a miles de comentarios, gestionar expectativas y mantenerse al día con la conversación digital mientras se está inmerso en la preparación de un papel o en el rodaje de una producción. Además, no olvidemos que Can Yaman está en un momento de su carrera donde está expandiendo sus horizontes de manera significativa. Ya no es solo un actor reconocido en Turquía, sino que ha conquistado mercados internacionales, ha participado en producciones italianas y está explorando nuevas facetas de su carrera, quizás más allá de la actuación pura y dura. En este contexto, un periodo de introspección digital podría ser una forma de reenfocarse, de planificar los próximos pasos estratégicos de su carrera sin la presión inmediata de mantener una presencia constante en línea. Es posible que esté preparando algo grande, algo que requiera toda su atención y energía, y que el regreso a las redes sociales se dé cuando tenga algo concreto y emocionante que compartir, un fait accompli que impacte a su público. Esta pausa podría ser el preludio de un anuncio importante, un nuevo hito en su trayectoria profesional que nos dejará boquiabiertos. También hay que considerar la salud mental, un aspecto cada vez más importante en la conversación pública, especialmente para las figuras mediáticas. Vivimos en una era donde la sobreexposición digital puede ser agotadora. La constante necesidad de estar conectado, de responder a cada comentario, de mantener una imagen impecable puede generar un estrés considerable. Tomarse un tiempo para desconectar, para recargar energías, para dedicarse a sí mismo y a sus seres queridos, es algo muy saludable y necesario para cualquier persona, y más aún para alguien que está bajo el escrutinio público constante. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, brindan una plataforma de conexión invaluable, por otro, pueden convertirse en una fuente de ansiedad y presión. Quizás la desaparición de su cuenta de Instagram fue simplemente una medida de autocuidado, una forma de proteger su bienestar y su espacio personal, un acto de autorregulación para mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y privada. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo? Todos necesitamos esos momentos de pausa, de desconexión consciente para reencontrarnos con nosotros mismos. Lo que sí es un hecho es que su ausencia dejó un vacío palpable. Los fans, acostumbrados a su presencia digital, sintieron esa falta de manera profunda. Se extrañaban las fotos espontáneas de sus mascotas, esas que siempre nos sacaban una sonrisa, los vídeos de sus entrenamientos intensos que inspiraban a muchos a llevar un estilo de vida más saludable, los mensajes de agradecimiento que transmitían su humildad y gratitud, las pistas sutiles sobre sus próximos proyectos que desataban ríos de especulación. La cuenta de Instagram de Can Yaman no era solo un perfil, era un punto de encuentro para una comunidad global de admiradores, un foro de discusión, un espacio de celebración conjunta. Y esa comunidad, al ver el perfil desaparecer, se volcó en otras plataformas, Twitter, Facebook, foros especializados, grupos de fans en distintas aplicaciones, buscando cualquier atisbo de información, cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. Se creó una especie de movilización digital, donde todos compartían teorías, esperanzas, noticias no confirmadas y, sobre todo, mensajes de apoyo incondicional. Era como si una parte de su vida digital se hubiera detenido, pero el cariño y la lealtad de sus seguidores seguían intactos. Y hablando de apoyo a pesar de la desaparición, el cariño y el respeto hacia Can Yaman no disminuyeron en absoluto. Al contrario, muchos mensajes que se leían en otras redes expresaban una profunda comprensión y una paciencia admirable. Había un entendimiento general de que si había tomado esa decisión, era por algo, por motivos importantes para él.
La confianza en su criterio y en su profesionalismo se mantuvo intacta, demostrando la madurez y la lealtad de su fandom. Los verdaderos fans entienden que la carrera de un artista tiene altibajos, que hay momentos de proyección y momentos de pausa, y que lo más importante es su bienestar y el arte que nos regala, ya sea en la pantalla o a través de sus proyectos. Esta actitud positiva y comprensiva es un reflejo del fuerte vínculo que ha creado con su audiencia. Entonces, ¿cuál es el veredicto final, la conclusión a la que hemos llegado tras esta minuciosa investigación? Si bien aún no tenemos una confirmación oficial y detallada de parte de Kanyaman o su equipo, que prefieren mantener un aura de misterio, todo apunta a que la desaparición de su cuenta de Instagram fue una decisión personal y voluntaria. Las hipótesis más fuertes la vinculan a un posible nuevo proyecto profesional que requiera una mayor concentración y una estrategia de comunicación diferente, o a un periodo de descanso y autocuidado para recargar energías y prepararse para los próximos desafíos. Lo que sí podemos afirmar con alta probabilidad es que no parece haber sido un incidente negativo como un hackeo, lo cual es una excelente noticia. Y para ser honestos, esta incertidumbre, aunque un poco estresante para los más impacientes, también tiene su encanto, ¿no creen? Genera expectativa, alimenta la curiosidad, nos mantiene al filo de la silla esperando la próxima jugada. ¿Qué estará planeando Kanyaman? ¿Qué sorpresa nos tiene preparada para su regreso triunfal? La verdad es que su regreso, cuando ocurra, seguramente será por todo lo alto, con un anuncio emocionante, una nueva imagen o un proyecto que nos dejará sin aliento, y una energía renovada que contagiará a sus seguidores. Y mientras tanto sus fans seguimos atentos, esperando con ansias, apoyando cada uno de sus pasos, ya sea en línea o fuera de ella, demostrando que la distancia digital no apaga la llama de la admiración. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado a fondo el misterio de la desaparición de la cuenta de Instagram de Kanyaman. Hemos descartado la opción de un hackeo, un escenario que siempre causa preocupación, y nos hemos inclinado por una decisión personal y voluntaria. Ya sea para enfocarse en nuevos proyectos que demandan toda su atención y una estrategia comunicacional renovada, o para tomarse un merecido descanso y recargar energías, la ausencia de su perfil ha sido sentida profundamente por miles de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, es reconfortante constatar que el cariño y el apoyo incondicional hacia el actor permanecen intactos, incluso fortalecidos por esta pausa. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la expectativa por su regreso, y por lo que tenga que compartir con nosotros, está más alta que nunca. El silencio digital solo ha servido para avivar la llama de la anticipación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda investigación. Ha sido un placer desentrañar este misterio junto a ustedes, compartiendo teorías y construyendo hipótesis. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este enigma que ha mantenido a tantos en vilo. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con la cuenta de Instagram de Kanyaman? ¿Han extrañado su presencia en redes sociales? ¿Qué esperan de su regreso? Déjenme todos sus comentarios, sus teorías más descabelladas, sus esperanzas más fervientes, aquí abajito en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y les ha aportado información valiosa, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, conocidos y fanáticos de Kanyaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.